Hoy es la última lección de esta serie que empezamos esta semana acerca de este tema. Religioso, pero equivocado. La teoría en el mundo religioso de hoy, por lo general, es que no importa. No importa si usted está equivocado religiosamente. Lo que importa es que usted crea en Dios. Acepte que Él existe. Crea en su palabra. Y hemos venido nosotros analizando esa teoría que la mayoría de las personas manifiestan, a ver si coincide con lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Ya estuvimos estudiando el caso de Saulo de Tarso, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Un hombre religioso, pero que a pesar de ser religioso, estaba equivocado. El otro que vimos nosotros en esta línea fue Apolos, natural de Alejandría, que dice la escritura era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era religioso, pero también estaba equivocado. El otro que vimos de nuestra última lección fue Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que le oraba a Dios siempre, que hacía buenas obras, pero también estaba equivocado. Quiero que ahora notemos un caso más de un hombre religioso que tuvo que cambiar su religión para agradar a Dios. Y nuestro personaje central esta vez será un hombre conocido por la mayoría de nosotros como el eunuco etíope. Vayamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles para leer un poquito acerca de él. Nos dice, empezando en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es lo primero que nosotros recibimos como información de parte de Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, acerca de este eunuco etíope. A primera vista, hermanos, nosotros vemos que este hombre era un hombre celoso. Pudiera alguien decir, no, pero es que no dice mucho acerca de él. Pero miremos de nuevo. Nos dice en el versículo 27, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Dónde vivía este hombre? Vivía en África, en lo que se conoce como el Cuerno de África. Yo quiero que le presten atención ahí al mapa que ustedes están viendo en sus pantallas y van a ver la distancia, el lugar de donde él vivía y a dónde fue a adorar a Dios. Y observemos en el mapa su ubicación. Quiero que le presten atención ahí porque va a aparecer en este momento. Y nos muestra dónde era que vivía este hombre. Este hombre era de Etiopía. Y en la parte superior, ustedes pueden ver allá ese puntito rojo que dice Jerusalén. Este hombre había venido desde su país natal en África, casi en la mitad del continente africano, y había hecho un viaje impresionante. Un viaje no de un día, de 2 días, viaje de semanas. Porque en esa época, recordemos, no había aviones, no habían trenes.
No se viajaba en buses con aire acondicionado y con televisores. Ahora que uno encuentra una comodidad impresionante cuando viaja en esos buses de alta gama en nuestros países. Ahora nos está mostrando que este hombre estaba retornando a su país después de haber venido a Jerusalén con un propósito específico: adorar. Ahora, eso nos muestra, hermanos, el celo de este hombre, el amor que él tenía por las cosas de Dios. Eran varios miles de kilómetros. Y como dije hace un momento, recordemos que él no estaba viajando en un avión o en un bus lujoso o en un tren bala. Viajaba en un carruaje que era alado por un caballo. Y le tomaría semanas ese viaje, no solo de ida, sino también de regreso. Ahora, imaginémonos por un momento que nos fuera necesario hacer viajes de grandes distancias, aún con nuestros modernos medios de transporte, para ir a adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros encontraríamos la fe suficiente para hacer un viaje de miles de kilómetros para ir a adorar a Dios? ¿Qué tal que nosotros tuviéramos que ir? Estamos en el continente americano. ¿Qué tal que tuviéramos que viajar hoy día a Jerusalén para adorar a Dios? Porque recuerden que en esa época el lugar establecido por Dios para adorarle era Jerusalén. Si hoy también fuera así, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer un viaje cruzando el Océano Atlántico, cruzando Europa, para ir a adorar a Jerusalén? Si tenemos a veces gran dificultad para reunirnos hoy, a ir al lugar de reunión que queda unas cuantas cuadras del lugar donde vivimos, o que podemos tomar un medio de transporte, un bus o un taxi, y el viaje es de unos cuantos minutos. Si a veces se hace cansón para uno o tedioso, o uno dice, no, después voy en otra ocasión. Ahora este hombre, haciendo un viaje de miles de kilómetros, debe haber sido sincero y celoso en lo que creía y en lo que practicaba para haber hecho ese viaje. Este texto nos muestra la evidencia de su celo. Bueno, a medida que nosotros continuamos leyendo este pasaje, encontramos que a medida que él estaba ahí en su carruaje, regresando a su país natal, estaba leyendo un libro del Antiguo Testamento. Dice el verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y ocurrió algo interesante. Y es que ese libro de Isaías, del profeta Isaías, que estaba leyendo, lo tenía a él en una situación un poco complicada, porque dice el verso 34, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El hombre no entendía lo que estaba leyendo. Cuando el eunuco le preguntó a Felipe acerca de ese pasaje que estaba estudiando, nosotros seguimos leyendo. Devolvámonos, por ejemplo. Lo que él estaba leyendo era lo siguiente. Nos dice el verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y su respuesta, ¿cuál fue? ¿Cómo podré? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Quería aprender.
No era una persona de ojos cerrados, de un corazón cerrado, sino que era una persona que gustaba entender lo que estaba leyendo. Cuando él le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No sintió vergüenza de decir, no sé, no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces le pidió que se subiera a su carro, se sentara con él y le explicara lo que estaba leyendo. Porque le dice en el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando le preguntó, como dice ahí el verso 34, ¿de quién está hablando aquí el profeta? Entonces Felipe le explicó, comenzando desde esta escritura, de quién estaba hablando el profeta, acerca de quién estaba hablando, y tuvo la oportunidad de anunciarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El contexto sigue y dice, verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este hombre tenía el deseo de entender lo que estaba leyendo. No había quien le explicase, pero cuando apareció alguien que le pudiera a él explicar lo que estaba leyendo, no fue reacio a ello, no cerró las puertas de su corazón. Era un hombre religioso, era un hombre sincero en la religión que él creía y practicaba, pero quería ser salvo. Cuando Felipe le dijo qué era lo que tenía que hacer, él no dijo, bueno, déjame pensarlo, voy a analizarlo, a ver cómo son estas cosas. Él no estaba religiosamente en lo correcto. A pesar de la sinceridad y devoción de este hombre, no estaba religiosamente en lo correcto. Sin embargo, su sinceridad, su seriedad es manifiesta en su afán por hacer lo que era necesario para agradar a Dios. Felipe, que en este caso es el predicador que Dios está utilizando, no tuvo que persuadirlo y estar con él durante mucho tiempo para convencerlo de su necesidad de obedecer a Jesús. Porque parece que tan pronto como Jesús le fue predicado, quiso actuar. Y debe haber habido algo en lo que Felipe le habló cuando le anunció el evangelio de Jesús acerca del bautismo para el perdón de los pecados, que tan pronto como acabamos de leer, tan pronto como llegaron al agua, el eunuco preguntó, ¿por qué no podía ser bautizado? Y cuando se le dijo que podía ser bautizado si creía en su corazón, contestó con una afirmación de su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esta es la única confesión que cualquier hombre tiene el derecho de preguntar a otro como prerequisito para el bautismo. No hubo excusas. El eunuco no ofreció ningún tipo de excusa. Hoy día los hombres, nosotros los mortales, buscamos toda forma posible para posponer y para rehusar la sepultura en agua para el perdón de los pecados. La búsqueda de excusas ha llevado a los hombres a negar la inspiración de la palabra de Dios.
Han habido preguntas por parte de algunos en cuanto a este texto, pero nunca ha habido alguna duda seria acerca de lo que está diciendo este pasaje. Él no ofreció excusas. Él no le dijo, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Si quieres, pues seguimos juntos el viaje. O te espero en Etiopía. Allá tiene una casa, tiene un lugar donde llegar, tiene un amigo, le puedo brindar hospedaje, alimento. Allá lo espero. Toma el viajecito varias semanas, pero allá lo espero. No. El eunuco dijo, no, esta es la verdad. Esto es lo que Dios pide. Inmediatamente, cuando vio el lugar donde había suficiente agua, dijo, aquí la hay. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muchos hoy en día también necesitan el bautismo. Aun cuando este eunuco era un hombre religioso, fervoroso, nada más miremos, como veíamos ahora en el mapa, el viaje que tuvo que hacer desde su país natal a Jerusalén para adorar a Dios y luego regresar, nos muestra que él estaba interesado en hacer algo más. Tuvo que hacer algo más. No podía quedarse con lo que él creía hasta el momento. Cuando se enteró de Jesús y lo que Jesús había hecho por los hombres pecadores, decidió inmediatamente hacer lo que Jesús mandó para ser salvo. Muchos hoy en día que son honestos y sinceros necesitan comprender su necesidad de hacer lo que el Señor manda para ser salvos del pecado. Este hombre era religioso, pero era un religioso equivocado. Y vemos su humildad y vemos que en su forma de ser, él quería hacer la voluntad de Dios. Hemos visto, hermanos, en cada uno de los 4 casos que hemos estudiado esta semana, el de Saulo de Tarso, el de Apolos, el de Cornelio y ahorita el del eunuco etíope, que cada uno de ellos eran religiosos sinceros, pero que estaban equivocados. Y que cuando escucharon lo que tenían que hacer para enderezar sus vidas y realmente hacer la voluntad de Dios como Él la mandaba, no la cuestionaron, no presentaron ningún tipo de excusas, sino que apenas supieron qué tenían que hacer, lo hicieron. No lo pospusieron bajo ninguna circunstancia. Hemos estudiado, hermanos, en este caso, el del eunuco etíope. Pero hemos estudiado, como lo mencioné ahora rato y vuelvo y lo menciono en esta ocasión, estudiamos el caso de Saulo de Tarso. Estudiamos el caso de Apolos. Estudiamos el caso de Cornelio, el centurión. Y acabamos de mirar, hermanos, lo que la Biblia nos dice acerca del eunuco etíope. Notemos, o más bien, ya notamos los errores que estas personas habían cometido. Saulo de Tarso era al principio hostil a la idea del cristianismo. Fue un persecutor de la iglesia del Señor. Por eso es importante que nosotros nos hagamos 2 preguntas. ¿Estoy seguro de que me encuentro religiosamente en lo correcto? Y segunda pregunta, ¿estoy seguro de que lo que hago proviene del plan de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Si volvemos al caso de Saulo de Tarso, ¿qué nos decía la Escritura con respecto a él? En Hechos 9 nos dice el verso 1 y 2, y Pablo es el que dice estas palabras. Lucas es el que escribe estas palabras con respecto a Saulo, al apóstol Pablo.
Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el Saulo de Tarso antes de convertirse en cristiano. Religioso, seguidor fiel, estricto de su religión que había sido inculcada en él por sus padres. Apolos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Apolos? Dice que cuando él llegó a Éfeso, porque venía desde Alejandría en Egipto, y entró a la sinagoga de los judíos, hablaba con poder, con elocuencia, pero que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Necesitaba saber más este hombre. No conocía exactamente, correctamente el camino del Señor. Sabía hasta cierta parte. Era un hombre religioso, pero desconocía más. Hacía algo más, faltaba algo más que él necesitaba conocer. Cornelio. Cornelio, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este hombre? Nos dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre religioso, temeroso de Dios, piadoso. Era un hombre que hacía buenas obras. Era un hombre que le oraba a Dios. Tenía buen testimonio del pueblo judío. Ahora, ¿en qué condición se encontraba él? No era salvo. Él te hablará palabras, las cuales serás salvo tú y toda tu casa. A pesar de que era religioso, como lo leíamos en el texto anterior, Cornelio aún no era salvo. Llegamos al caso entonces del eunuco etíope. ¿Y qué nos dice con respecto a él? Dice que se levantó Felipe y fue acorde a lo que el ángel le había dicho, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Pero era necesario que él hiciera algo más para poder estar realmente agradando a Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 4 ejemplos, hermanos, tenemos en el Nuevo Testamento de 4 personas religiosas, pero que estaban equivocadas. Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Dónde está la autoridad para lo que creo y practico en mi vida religiosa? Yo no puedo justificarme diciendo que es lo que yo creo, yo soy sincero en mi religión. No, ¿dónde está la autoridad para lo que creo y practico en mi vida religiosa? Hay unas palabras del Salmo 127. Cuando lo leí yo la primera vez en mi vida cristiana, me quedó grabado, inmediatamente lo leí, porque dice en el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso le pasó a Saulo. En vano estaba haciendo lo que estaba haciendo, persiguiendo cristianos, y él creía que estaba agradando a Dios. Apolos estaba predicando un bautismo que ya no estaba vigente. Cornelio
oraba, temía a Dios, hacía buenas obras, era piadoso, pero no era salvo. El eunuco se hizo un viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar, pero ya Jerusalén no era el lugar de adoración. Ya había un nuevo plan de Dios para la redención del hombre. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O como dijo el Señor Jesús en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por eso estoy seguro de que me encuentro religiosamente en lo correcto. Ahora, esta pregunta no es para las personas de otras afiliaciones religiosas. Esto también nos lo tenemos que preguntar nosotros. ¿Estoy seguro de que me encuentro religiosamente en lo correcto? Porque qué terrible, hermanos, es pasar por esta vida siendo religioso, pero estando equivocado. 4 ejemplos nos muestra el Espíritu Santo de personas religiosas, pero equivocadas. Y si estaban equivocadas, necesitaban de que alguien les mostrara en qué consistía su error y enderezaran su religiosidad para poder ser salvos. Saulo de Tarso, Apolos, Cornelio, el eunuco etíope. Hermanos, hay muchas personas religiosas en este mundo, pero estos 4 eran religiosos sinceros y Dios no los dejó que se perdieran en su equivocación. Hizo uso de sus instrumentos para que aquellos religiosos equivocados, sinceros, pudieran conocer la verdad. Y en los 4 casos que vimos, hermanos, ninguno de ellos presentó excusa alguna cuando supo qué era lo que tenía que hacer para ser salvo.